Bueno, mis chicos, vamos con el apartado número 2 del texto de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Freud arranca este texto diciendo que en el 1902 comienzan a reunirse alrededor de él cierto número de médicos jóvenes que lo buscaban con la necesidad de poder aprender y difundir el psicoanálisis, que de hecho se reunían ciertos días a la semana para poder estudiar las teorías y buscar la manera de llamar también a otros investigadores a unirse a la causa. Él dice que la sociedad había ganado a un gran secretario, que era un secretario celoso y confiable, y que él había ganado a un fiel auxiliar y colaborador, y ese era Otto Ranz. Él comienza a decir que hizo todo lo posible por poner en las manos de los otros todo lo que él había investigado por su experiencia en el psicoanálisis, pero que se encontró con cosas que le disgustaba muchísimo a la sociedad. Primero se daba cuenta que sus miembros no tenían como esta aura armoniosa y amistosa, sino que siempre habían como muchas enemistades y muchas individualidades entre ellos, lo que hacía que el trabajo, en equipo no funcionara. Él decía que un maestro se siente como muy satisfecho cuando el estudiante logra tener su autonomía, su independencia y logra, salir y construir cosas por sí solo. Pero él decía que en el psicoanálisis esto no funcionaba así, porque la preparación en el psicoanálisis era más prolongada, llevaba muchísima más supervisión. Y de hecho quiero decirles a todos ustedes que eso ocurre actualmente. Para ser un psicoanalista, la preparación para ser un psicoanalista es bastante prolongada y requiere de mucha supervisión por parte de otros psicoanalistas y de las escuelas de psicoanálisis. No es que tú vienes y te puedes nombrar con autonomía un psicoanalista. No, requiere un estudio cuidadoso y una supervisión para poder comprobar de que estás listo para ser un psicoanalista. Y en ese momento era lo que Freud planteaba, ¿ok? No podían tener autonomías por sí solos tan rápidamente. Necesitaban primero aprender todo lo que requería el psicoanálisis para luego poder ser independientes. Ahora bien, Freud dice que habían tantas cosas en esta sociedad que él en su vida habitual no hubiese podido sostener porque le causaban como mucha repulsión, pero casi que todo lo vino a tolerar por la sociedad. Él dice que se comenzaron a añadir a la sociedad otros estudiosos como, por ejemplo, artistas y escritores, o sea, personas cultas que no estaban únicas y exclusivamente relacionadas con la medicina, sino con otras áreas, pero que también se comenzaron a sentir como muy cautivados por el psicoanálisis y se acercaron para estudiarlo. Él dice que el libro de la interpretación de los sueños, el libro de los chistes y otros comenzaron a sacar el psicoanálisis del ámbito de la medicina y colocarlo en otras áreas de estudio, y eso hizo que entonces se acercaran muchísimos más colaboradores. Ahora bien, Freud comienza a hablar básicamente de cómo el psicoanálisis se fue movilizando alrededor del mundo. Él comienza a hablar del primer encuentro que se hizo en Salzburgo, donde es un encuentro que permite una cantidad de colaboradores y una cantidad de amigos al psicoanálisis, y de ese primer encuentro surge la revista de psicoanálisis que tenía como director a Bleuler, a Freud, y como jefe de redacción a Jung. Freud dice que el psicoanálisis varió en contra de todo pronóstico, que comenzó a moverse silenciosamente, comenzó a moverse calladito, pero con muchísima fuerza, y fue tomando amigos de todo el mundo. Freud recibe una invitación de Stanley Hart para asistir a Estados Unidos y poder dar una conferencia que tenía que ser dictada completamente en alemán. Invitan a Jung y también invitan a Freud. Freud dice que se sintió como muy preocupado de que al llegar a Estados Unidos, dar la conferencia en alemán y explicar lo que era el psicoanálisis y sus textos, las personas no lo fueran a entender, y esto quedaría rechazado porque entonces no iban a comprender los postulados, no iban a comprender las teorías, y también iba a ser en alemán, iba a ser como una dificultad aún más grande. Pero la gran sorpresa con la cual se encuentra Freud es que al llegar a Estados Unidos todos los estudiantes ya habían leído
los textos de Freud y estaban todos impresionados por lo que él había hecho, y básicamente todo lo que querían hacer era preguntarle a Freud un sinfín de cosas. Eso fue como muy impresionante. Freud dice que el psicoanálisis estuvo a cargo de 5 personas adicional a él. Estaba Jung, por un lado, estaba Ferenczi, que Freud dice que se había convertido en un compañero de viaje, estaba Ernest Jones, que era residente de la Universidad de Toronto, estaba Brill, que estaba trabajando en Nueva York, y estaba James Putnam, que era el jefe de la cátedra de neuropatología de la Universidad de Harvard. O sea que el psicoanálisis estaba muy bien acompañado. Freud comienza a decir, en cuanto a los países de Europa, que Francia fue el menos receptivo con el psicoanálisis. De hecho, eso es muy interesante porque les cuento algo. Francia hoy en día es el país que tiene la mejor acogida del psicoanálisis. De hecho, muchos de los psicoanalistas del psicoanálisis contemporáneo, el psicoanálisis actual, son franceses, como Lacan y como Miller. Entonces hay muchísimas escuelas de psicoanálisis en Francia, pero fíjense que en ese entonces, cuando Freud nos relata como esta historia del psicoanálisis, nos dice que Francia era la menos receptiva con el psicoanálisis. También nos comenta que Hungría estaba muy cerca geográficamente de Austria, pero muy distante en cuanto a las investigaciones científicas, y que básicamente no había aportado mucho Hungría para el psicoanálisis. Pero Freud decía que Ferenczi era un colaborador tan increíble que valía por toda Hungría y que él no necesitaba más. Alemania tampoco el psicoanálisis tuvo muy buena acogida en Alemania. De hecho, él dice que no habían institutos que impartieran el psicoanálisis y había muy pocas personas que practicaban el psicoanálisis con éxito. Lo cierto es que el psicoanálisis comenzó a llegar a los sitios más remotos y comenzó a llegar a diferentes ciencias. Otras ciencias comenzaron a escuchar de él. Básicamente todo se hizo en silencio, se hizo calladito, dice Freud, pero con muchísima fuerza, y comenzó a encontrar muchísimos estudiosos alrededor del mundo y muchísimos aliados. Jung le comenta a Freud un día que el psicoanálisis era el número 1 y que se encontraban haciendo alianzas con la escuela de Gunn. De hecho, decía que se habían hecho unos experimentos en cuanto a la asociación y se había hecho por primera vez una interpretación psicoanalítica de esos experimentos. O sea, que el puente entre la psicología experimental y el psicoanálisis se había echado y ya habían encontrado unos aliados también allí. Otra de las cosas fundamentalmente que también nos vinimos a encontrar allí era que el psicoanálisis había generado este malestar en sus oponentes, pero también en estos oponentes que salían de la medicina, porque fíjense que en un primer momento el psicoanálisis estaba hecho en el ámbito de la medicina, pero comenzó a tomar otros rumbos, comenzó a encargarse de ciertos acontecimientos que ocurrían en la vida cotidiana, y eso hizo que entonces su expansión fuera muchísimo más amplia. Freud nos comenta que esta aseveración que él tenía en cuanto a la sexualidad como causa de la neurosis vino a surgir de Viena. Viena era una ciudad que estaba llena de sensualismo, dice Freud, y de inmoralidad como ninguna otra ciudad. Que si nosotros estuviéramos frente a una ciudad donde sus habitantes estuvieran reprimidos de la sexualidad y comenzaran todos a tener neurosis, sería muy fácil para un investigador unir estos dos hechos, decía Freud. Sería como muy fácil decir, bueno, estamos viendo como las restricciones de la sexualidad y es muy fácil saber que entonces hay mucha propensión a que ellos tengan neurosis. Y él dice que esto llamaría al engaño del investigador, del observador, porque claro, quedaría como muy obvio esos hechos y se relacionarían. Pero él dice que Viena no era así, que Viena estaba muy separada de ser esta ciudad restringida en cuanto a la sexualidad, que sus componentes eran muy sensuales y muy inmorales. Pero que Viena también, de alguna u otra forma, siempre negó la participación que tuvo en la creación del psicoanálisis. De hecho, Viena fue la ciudad que le dio la espalda
al psicoanálisis. Y esto es muy interesante porque fíjense cómo fue en Viena donde se vino a crear básicamente todo. Entonces bien, hasta aquí le vamos a dar a este segundo apartado.